Bienvenidos a Noticias en Contexto. Este es el episodio número 7 titulado Nayib Bukele y su guerra contra las maras. En los últimos tiempos, un presidente latinoamericano ha sobresalido por sobre el resto. Tanto sus formas de llegar a la gente como las medidas que ha tomado han popularizado su figura. Se trata de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el país más pequeño territorialmente hablando de América continental. Su intensa lucha contra las pandillas, llevada a cabo con detenciones y encarcelamientos masivos, sumado a la puesta en marcha de inéditas leyes, particularmente la implementación del Bitcoin, y su carisma juvenil y revolucionario, han hecho que Bukele sea toda una celebridad no solo en El Salvador, sino que también en el resto del continente. En este episodio hablaremos acerca de los principales logros de Bukele y gran popularidad, pero también mostraremos la otra cara de la moneda y veremos que las cosas en El Salvador no pintan tan bien como puedan parecer a simple vista. Pero antes que nada, comencemos por lo que quizás muchos se estén preguntando. ¿Quién es Nayib Bukele? El protagonista de este episodio nació en la ciudad de El Salvador en 1981, cuando el país se encontraba sumergido en una guerra civil que enfrentaba al ejército con grupos armados de extrema izquierda. Su familia, de origen árabe, pese a la difícil situación vivida en el país, estaba en una muy buena situación económica. Gracias a los negocios de su padre, desde joven Nayib entró en el mundo empresarial, impulsando varios grupos de empresas y sociedades que operan en diferentes sectores. Sin embargo, en 2011, cuando cumplió 30 años, decidió cambiar el rumbo de su vida y entrar en la política. Fue así que a través del FMLN, un partido de izquierda que había participado en la guerra civil salvadoreña, en 2012 Bukele consiguió la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pueblo de menos de 10.000 habitantes. Tras algunos años de alcalde en Nuevo Cuscatlán, su carisma y gran conexión con los jóvenes hizo que su partido lo presentara como candidato para la alcaldía de El Salvador, la capital del país. Con un 50% de los votos se opuso sobre su principal contrincante y en mayo de 2015 asumió el cargo. Durante su mandato como alcalde de El Salvador, Bukele hizo fuerte hincapié en la lucha contra la delincuencia al instalar un nuevo sistema de videovigilancia en los barrios más perjudicados por los pandilleros. Por otro lado, mientras transcurría su mandato, la relación de Bukele con el liderazgo del partido no hizo más que empeorar, en parte por un motivo ideológico, pero principalmente por disputas personales. Bukele comenzó a cuestionar a las autoridades partidarias, hasta que en octubre de 2018 el Tribunal de Ética del FMLN decidió expulsarlo del partido. Luego de su expulsión, Bukele decidió continuar su carrera política por fuera, tanto del FMLN como de Arena, los dos partidos tradicionales de El Salvador. Fue así que inició un nuevo capítulo de su vida en el movimiento Nuevas Ideas. Dicha organización política comenzó a crecer en base a un discurso centrado en combatir a los corruptos partidos tradicionales y cambiar el sistema político. Luego de varias idas y vueltas que no son tan relevantes para este episodio, el movimiento Nuevas Ideas se incorporó a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, abreviada como GANA. A través de dicho espacio político, Bukele anunció su candidatura a la presidencia de El Salvador y el domingo 3 de febrero de 2019 compitió frente a los partidos tradicionales. Durante la campaña presidencial mostró una imagen juvenil e informal, utilizando las redes sociales como principal herramienta y tratando de contrastar con la vieja forma de hacer política. Su discurso giró en torno a la corrupción y abuso de los partidos tradicionales. Rechazaba encasillarse en la izquierda o derecha, pero aceptaba que lo etiqueten como antisistema. Por otro lado, su plan de gobierno giraba en torno a medidas para combatir la inseguridad en un contexto en el que las pandillas, popularmente conocidas como maras, dominaban los barrios de las principales ciudades. Finalmente, en las elecciones, Bukele arrasó con un 53% de los votos, frente a los casi 32% del centro-derecha Arena y 14% de la izquierda FMLN. Al superar el 50% no fue necesaria una segunda vuelta, por lo que Nayib Bukele fue nombrado oficialmente presidente de El Salvador. La victoria de Bukele significó la primera alternancia en el poder por fuera de los dos partidos tradicionales desde 1989. La presidencia de Nayib Bukele se ha popularizado en gran medida debido a la lucha contra las maras. Para comprender mejor esta lucha contra las maras es necesario contextualizar un poco sobre la situación de El Salvador en relación a dichos grupos pandilleros y las principales políticas públicas en materia de seguridad de los anteriores presidentes. En 1992, cuando se firmó un acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil, se esperaba que la violencia disminuyera y que el país recuperara la estabilidad. Sin embargo, no fue lo que sucedió, ya que las pandillas comenzaron a ganar fuerza. La guerra civil había hecho que muchas familias salvadoreñas emigren hacia los Estados Unidos, pero muchos jóvenes de estas familias no se lograron adaptar al nuevo país y sufrieron de discriminación. En este contexto, como forma de defenderse, algunos jóvenes se integraron a pandillas mexicanas y otros crearon sus propias pandillas. Así nacieron las famosas Maras Salvatrucha o Barrio 18. Por otro lado, entre 1996 y 2005, las autoridades de los Estados Unidos llevaron a cabo una política de deportación que hizo que muchos de los salvadoreños que habían formado pandillas tengan que retornar a su país, en donde se juntaron con pandillas locales. Este tipo de grupo, llamado maras, se desarrollaron en torno a la venta de drogas, el secuestro y la extorsión, cosas que aterrorizan a la población. A medida que fue pasando el tiempo, estas maras fueron ganando fuerza, llegando a superar el poder estatal en algunas zonas. Esto ha hecho que los diferentes gobiernos se vean obligados a negociar con dichos poderes de facto.
Hay que mencionar también que muchas veces estas negociaciones se han dado con motivaciones electorales de fondo. Han habido numerosos intentos de combatir con las maras salvadoreñas. Por ejemplo, las presidencias de Francisco Flores y Elías Saca, ambos del partido derechista Arena, entre 1999 y 2009 llevaron a cabo dos planes, el Plan Mano Dura y el Plan Super Mano Dura. Sin embargo, pese a los encarcelamientos masivos y la tolerancia cero a los delitos, la violencia siguió creciendo. Los planes no solo no lograron su objetivo, sino que empeoraron la situación. Mientras que en 2003 se registraron 2.172 homicidios, en 2005 dicha cifra había ascendido a los 3.825. Luego, en 2012, el gobierno del partido izquierdista de Arena intentó comenzar un periodo de negociaciones entre las maras. Con esta política de mayor diálogo disminuyeron los homicidios, pero las extorsiones aumentaron considerablemente, además de incrementarse el poder de las maras. No obstante, la disminución de homicidios no duró mucho en el tiempo, ya que durante el periodo que se realizaban diálogos entre Estado y las diferentes pandillas, las maras descubrieron que los homicidios podrían servir como herramienta para mejorar su posición en las negociaciones, por lo que la violencia no paraba de crecer. En 2015 se registraron 6.657 asesinatos, 105 por cada 100.000 habitantes. El último presidente antes de Bukele, Salvador Sánchez Serén, puso en marcha el Plan Salvador Seguro, a través del cual los pandilleros presos debían pasar a cárceles de máxima seguridad. Ahora, volviendo con Nayib Bukele tras asumir la presidencia en junio de 2019, anunció el Plan Control Territorial, su estrategia para luchar contra las maras. Este plan consiste en 7 fases, de las cuales hasta el momento se han desarrollado 5 de ellas, y la sexta fue anunciada el pasado viernes 15 de septiembre. Dicho plan territorial, según los datos, parece estar dando resultados en cuanto a homicidios. En 2018 se registraron 53 asesinatos cada 100.000 habitantes, mientras que en 2021 la cifra había descendido a 18, según datos del Banco Mundial. Sin embargo, los datos sobre homicidios no pueden ser verificados de manera independiente, ya que el gobierno declaró que divulgar más detalles pondría en riesgo la seguridad nacional. Por otro lado, otro tipo de actos ilícitos como extorsiones, narcomenudeos o robos siguen siendo comunes en El Salvador. Todo parecía mejorar en cuanto a homicidios, hasta que en marzo de 2022 se registró un importante pico de asesinatos. Ante esta situación, el Parlamento de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó un estado de excepción, en el cual permite suspender derechos constitucionales, aumentar el tiempo de detención sin cargos y vigilar las comunicaciones de los ciudadanos sin orden judicial. Este régimen de excepción ha hecho que en un año se contabilicen más de 66.000 detenciones. Según lo denunciado por Amnistía Internacional, la mayoría de estas detenciones han sido arbitrarias y los malos tratos y torturas han estado presentes. Dicha organización defensora de los derechos humanos también denunció que al menos 132 personas habían muerto bajo custodia del Estado sin haber sido declarados culpables de ningún delito. La finalización del régimen de excepción se ha ido prorrogando cada 30 días sin llegar a un fin definitivo, algo que preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También es importante mencionar la sobrepoblación carcelaria. Tras la aprobación del régimen de excepción, la cantidad de presos en El Salvador se ha elevado a 96.000, lo que significa que hay 605 personas presas cada 100.000 habitantes. Esto supone que el 1,6% de la población del pequeño país centroamericano está presa, la cual es la cifra más alta de todo el mundo. Para hacer frente a la gran cantidad de presos, a principios de este año Bukele inauguró una megacárcel con una capacidad para 40.000 presos, la más grande del mundo. En definitiva, hay que esperar más tiempo para ver si realmente las reformas en materia de seguridad tienen éxito a largo plazo. Los predecesores de Bukele, que intentaron planes similares, fracasaron a largo plazo. El tiempo determinará si la reducción de homicidios responde a cambios profundos o es simplemente un espejismo momentáneo. Como vimos, las principales políticas del gobierno de Bukele han sido en materia de seguridad. No obstante, es necesario echar un vistazo a otros aspectos de dicha presidencia. La Constitución de El Salvador, al igual que la de Uruguay y muchos otros países, prohíbe la reelección, o sea que un presidente se presente a las siguientes elecciones como candidato nuevamente. Sin embargo, a Nayib Bukele parece importarle poco lo que diga la Carta Magna, ya que oficializó su candidatura a la presidencia para 2024. Esta decisión está fundamentada en el fallo judicial que realizaron los magistrados bukelistas en la Sala de la Constitución en el año 2021. Dichos magistrados emitieron una sentencia que cambiaba totalmente de criterio en cuanto a la reelección inmediata. Esta decisión generó muchísima crítica por parte de académicos y constitucionalistas, los cuales afirmaban que la reelección presidencial está expresamente prohibida por la Constitución. Otro aspecto importante a considerar de la presidencia de Bukele es su popularidad. Por más que ha tomado decisiones muy cuestionables desde un punto de vista democrático, su carisma y resultados en la lucha contra las maras han hecho que sea el jefe de gobierno con mayor aprobación del continente. Según una encuesta de la Unidad Nacional de Investigación, el 91% de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele, mientras que casi un 7% la desaprueba. Especialmente quienes más a gusto están con la gestión son las personas del interior, los jóvenes y las familias de clase media. Por otro lado, como ya hemos visto, la calidad de la democracia de El Salvador ha ido en caída desde que asumió Bukele. En la última edición del Índice de Democracia en el Mundo de la revista The Economist, El Salvador retrocedió 14 puestos, lo que significa el cuarto mayor retroceso democrático del mundo.
De las 5 categorías del índice, El Salvador retrocedió en 4 en la última edición. Específicamente retrocedió en procesos electorales, funcionamiento del gobierno, participación política y libertades civiles. Según dicho informe, el retroceso democrático se debió principalmente a 3 motivos. En primer lugar, a la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algo que va en contra de la separación de poderes. En segundo lugar, a la búsqueda de la reelección por parte de Bukele, algo que traspasa los límites que establece la Constitución. Y en tercer lugar, debido a la implementación del régimen de excepción que ha restringido las libertades civiles. Las características que está presentando El Salvador bajo el gobierno de Bukele coinciden con lo que el escritor Fareed Zakaria definió como democracia iliberal en 1998. Para dicho autor, en Occidente la democracia ha ido por lo general de la mano de los valores liberales y constitucionales. Sin embargo, cada vez es más común observar regímenes elegidos democráticamente que ignoran sistemáticamente los límites constitucionales de su poder y privan a sus ciudadanos de derechos y libertades básicas. Por más que quizás es muy pronto para decir que no hay democracia en El Salvador, ya que hay un gran apoyo de la población a un gobierno electo democráticamente en elecciones libres, se puede afirmar con toda certeza que la calidad de esta democracia es muy baja. Hay otros autores que identifican este tipo de régimen como autoritarismo electoral o semidemocracia. El índice de democracia en el mundo califica a El Salvador como un régimen híbrido. Como estuvimos observando, el gobierno de Nayib Bukele ha logrado bajar considerablemente los homicidios y encarcelar a muchos pandilleros que sembraban terror entre los salvadoreños. Sin embargo, hay que evaluar a qué costo se hizo todo esto. A 4 años de asumir la presidencia, Bukele ha podido obtener el control sobre varios resortes del Estado, disminuyendo así la separación de poderes. También ha restringido libertades básicas y pasado por alto la ley en varias ocasiones. El próximo año, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe, se postulará a elecciones en las cuales ya tiene asegurada una victoria contundente debido a los estratosféricos niveles de aprobación. El caso de El Salvador puede dejar varias preguntas para pensar, como pueden ser: ¿es la población cómplice del retroceso democrático? ¿Las políticas de mano dura tendrán resultado a largo plazo? ¿El Estado salvadoreño podrá suplantar con éxito a las maras? ¿Podrá el Estado aguantar todo el gasto público que conlleva esta guerra contra las maras? Si quieres mantenerte informado acerca de lo que ocurre en El Salvador o sobre otros temas, te recomendamos seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, econoticias_ui, donde publicamos informes diarios con las noticias más relevantes del momento. Y como siempre, las fuentes de información utilizadas para realizar este episodio las encuentras en la descripción de YouTube. Si te gustó el episodio de hoy, nos encantaría que se lo compartas a tus familiares y amigos para que pueda seguir creciendo la comunidad ECO. Este episodio fue producido por Santiago Núñez como guionista y Rafael Kunze como presentador. Y junto al encargado de marketing Sasha Kunze y el guionista Sebastián Faust, les agradecemos por escucharnos. De parte de todo el equipo les deseamos una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.